Hoy martes 5 de mayo en Noticias Telemundo Mediodía, miedo y desesperación en los familiares de las víctimas por coronavirus en México al no poder despedirse de los fallecidos y no recibir información de los enfermos porque los hospitales están al límite. Vacuna contra el COVID-19. Empiezan las pruebas administrándole dosis a personas sanas en Estados Unidos. La farmacéutica Pfizer encabeza este proyecto internacional y uno de sus médicos nos explicará a detalle. Son las nuevas generaciones de enfermeros que se gradúan desde sus casas a través de Internet por culpa del coronavirus, pero eso no disminuye su ímpetu por estar en la primera línea de combate al COVID-19. Y con fotografías de público ocupando las gradas vacías para evitar contagios. Así empezó la temporada de béisbol en Corea del Sur. Es el deporte más popular en ese país asiático. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Les saluda Paulina Sodi. Vamos a arrancar con las noticias de esta tarde. Vamos a comenzar en México, donde la situación que viven los familiares de personas contagiadas por coronavirus es trágica. Los hospitales ya están a su máxima capacidad y fuera de ellos, los familiares reciben información a cuentagotas sobre los pacientes o los fallecidos. Isa Osorio, tú tienes más datos al respecto. Adelante, te saludo. Así es, Paulina, al drama de la muerte por el COVID-19 se agrega el dolor de los familiares, quienes no pueden despedirse de sus seres queridos. Y entonces ocurren escenas como esta. Mis hijos, ¿qué va a pasar? Esto ocurrió afuera del hospital de Ecatepec, en el Estado de México. Y es que el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer los lineamientos para tratar a un cadáver por COVID-19. Este manual será implementado en todo el país para que todo el sector salud pueda establecer los procedimientos éticos después del fallecimiento de pacientes portadores del virus o, en su defecto, sospechosos. Pero esto no convence del todo a los familiares. Y pues sí, es algo que no se vale, ¿no? Porque como ciudadanía tenemos derecho a reclamar a nuestros difuntos, ¿no? Hasta este momento en México hay más de 24,000 contagiados por COVID-19. De esos contagiados, casi 2,000 son personal médico. Han sido 1,934 los profesionales de la salud que han enfermado. 47% de estos han sido médicos, el 35% enfermeros, enfermeras. Paulina, se espera que la próxima semana en los hospitales de la capital mexicana llegue a haber hasta 11,000 hospitalizados por COVID-19, de ellos 3,000 de gravedad. Es la información, regreso contigo. Gracias, Isa, por el reporte. Y a pesar de estos tiempos difíciles, los inmigrantes mexicanos que viven aquí en Estados Unidos han sido capaces de aportar más de 4,000 millones de dólares durante el mes de marzo en remesas enviadas a sus familias en México. Esto significa un incremento del 35% con respecto a marzo, pero del 2019, y lo han hecho sobreponiéndose al impacto negativo de la pandemia en la economía estadounidense. En cambio, en El Salvador crece la preocupación porque están llegando menos remesas desde Estados Unidos por culpa precisamente de la pandemia. Para que tenga usted una idea mucho más clara lo importante que son para ellos. Tan solo el año pasado se recibieron 5,600 millones de dólares en remesas de salvadoreños. Este es un dinero que resulta esencial para la vida de muchas familias y Angie Álvarez nos amplía la información. Por los frijolitos. Rosalía está decidida a ahorrar en la alimentación de su familia. Dice que deben racionar para cubrir lo que resta de la cuarentena, luego que los envíos de su esposo Marco Tulio desde Miami, en Estados Unidos, bajaran a más de la mitad. Él me mandaba más, hoy no. Como me dice mi esposo, hoy tienen que comer salteado, me dice, comen desayuno, no comen almuerzo. En esta situación se encontrarían cerca de 400,000 familias salvadoreñas que, según reportes del Banco Central de Reserva, están recibiendo ya menos ayuda económica debido a la emergencia. Un estudio de dicha institución indica que en el mes de marzo los envíos de las remesas presentaron una caída del 10,7% y, según estimaciones, esta cifra pudiera llegar a un 20% en abril y mayo. Esto afecta directamente a 1,3 millones de personas. Justamente las remesas cubren necesidades básicas de la población en cuanto a la alimentación, educación, etcétera. Todo eso la población lo va a sentir.
A la baja de las remesas se suma el cierre de empresas que podrían dejar sin empleos a miles de salvadoreños, lo que según este analista económico aumentará la pobreza entre 4 y 5 puntos en este mismo año. Que podrían ser 350.000 personas las que caerían en esta condición tan lamentable de vivir en pobreza y un cuarto de ellas en extrema pobreza. Para intentar aliviar la situación, el gobierno salvadoreño anunció que durante todo el mes de mayo las remesas desde Estados Unidos y otras partes del mundo no tendrán costos de envío. Que estos beneficios han sido diseñados exclusivamente para los salvadoreños. De menudo. Mientras tanto, Rosalía intenta optimizar la remesa con la esperanza de que su esposo pronto vuelva a trabajar. También mal con el trabajo tan malo. En San Juan Opico, El Salvador, Angie Álvarez, Noticias Telemundo. Por cierto, el Congreso de El Salvador aprobó durante esta madrugada un paquete de $1.000 millones para financiar un plan de rescate económico y también autorizó el confinamiento obligatorio de la población, aunque esta sea a la fuerza. Pero vea por favor lo que sucede en Honduras, ya que aunque las autoridades de ese país se están esforzando en decirle a la población que respete las normas para evitar contagios, pues esto está sirviendo de poco, porque en San Pedro Sula, por ejemplo, que es el epicentro del coronavirus en ese país, sus habitantes se niegan a recibir a médicos hondureños y cubanos que cada día tocan a sus puertas para ayudar. Solo en una de cada 25 casas están recibiendo a estos médicos que están buscando a personas asintomáticas. Vea. Sí, ¿verdad? Hemos sentido el rechazo de la población. No cree o no toma conciencia de la actividad que nosotros estamos haciendo. No queremos que nos atiendan con un baile, sino que solo respondan a las preguntas que nosotros les hacemos cada vez que acudimos a su vivienda. Y la previsión del gobierno de ese país es que en las próximas semanas se contagien hasta 250,000 personas. Al día de hoy, Honduras está registrando alrededor de 1.200 contagios y más de 80 muertos. Pero aquí en Estados Unidos continúa la polémica sobre la cifra de 3,000 muertes diarias que podría ocasionar la pandemia por el coronavirus en las próximas semanas. Es una cantidad que el presidente Donald Trump calificó como noticia falsa, mientras que otras voces autorizadas en el tema advierten sobre el peligro de las reaperturas aceleradas que estamos viviendo al día de hoy. Cristina Londoño tiene más información al respecto. Te saludo, Cristina. Buenas tardes. Adelante. Así es, Paulina, muy buenas tardes. Un respiro de alivio para los estadounidenses que quedaron horrorizados con las cifras que publicaba ayer el New York Times, hablando de 3,000 muertos al día y 200,000 nuevos contagiados, basándose en un informe que estaban preparando el Centro para el Control de Enfermedades y también la agencia FEMA para emergencias. ¿Qué es lo que pasa? La Universidad Johns Hopkins, que estaba realizando el estudio, dice que sí, que es un estudio real, pero que fue publicado de manera prematura y podría presentar cifras elevadas. El presidente Trump asegura que es un ejemplo más de fake news, de noticias falsas, pero tanto él como miembros de su gobierno han revisado los pronósticos de muertes que nos habían dado hace solo 2 semanas. Hablaban de 60,000 muertes y ahora están hablando de entre 100 y 135,000 muertos para antes de que termine el verano. Muchos aseguran que esto se debe a las reaperturas descontroladas y apresuradas de los estados. Ya son más de 40 en proceso de reapertura. Entre ellos reabrió el Senado sus puertas de mayoría republicana. La Cámara, por recomendación médica, se ha quedado en casa. Pero hoy, entre esas reaperturas, se incluye un viaje del presidente Trump a Arizona. Va a visitar una fábrica aeroespacial que ahora está dedicada a producir las máscaras N95 que estaban escasas. Críticos del mandatario dicen que con este viaje está poniendo en riesgo la salud de sus propios funcionarios y miembros de su equipo en la Casa Blanca. Sin embargo, el presidente sigue abogando por estos procesos de reapertura y el regreso a la normalidad del país. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo, Paulina. Una vacuna experimental contra el coronavirus ya le fue administrada a los primeros voluntarios sanos en Estados Unidos. Esta vacuna está siendo desarrollada por la farmacéutica Pfizer y su socio BioNTech. En este proyecto están participando investigadores de universidades de Nueva York y también de Maryland. Este estudio es parte de un programa de desarrollo global con pruebas en humanos y que ya está en curso en Alemania. Y precisamente para hablar al respecto, saludo esta tarde al doctor Alejandro Cané de la compañía Pfizer y quien nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. El que hayan empezado los ensayos clínicos de esta vacuna en humanos, ¿significa que pronto podríamos tener una vacuna para la población en general?
Muy buenas tardes primero. Sí, nosotros estamos muy contentos en compartir la buena noticia de haber comenzado los ensayos de fase 1-2 con nuestra vacuna candidata de ARN mensajero en los sitios que usted mencionó en los Estados Unidos. Y esto es el primer paso para probar que la vacuna es segura, es decir, que tiene pocos efectos adversos y que es capaz de producir anticuerpos que puedan prevenir la enfermedad. Y sin duda es el primer paso para encontrar una vacuna lo antes posible para estar disponible frente a esta situación de pandemia que estamos viviendo todos. Una buena noticia, doctor, pero como científicos, y ya que menciona la seguridad, ¿cómo saben que estas vacunas no le van a hacer daño a las personas que están participando en estas pruebas? El principio fundamental de cualquier desarrollo de vacunas es mostrar que la vacuna es segura, es decir, que los efectos adversos son tolerables cuando las personas las reciben. Y después, mostrar que la vacuna es capaz de prevenir la enfermedad para la cual se diseñó. Este es el compromiso por el cual hemos empezado a desarrollar primero una etapa preclínica en animales y con esa información hemos recibido la luz verde para proceder a los estudios clínicos en Europa la semana pasada y ahora aquí en los Estados Unidos para tratar de tener una vacuna basada en ARN mensajero, una plataforma completamente nueva, pero que muestre seguridad e inmunogenicidad para prevenir la infección frente al COVID-19. Doctor, en relación a los tiempos, hay quienes creen que pues en medio de toda esta prisa por encontrar rápidamente una vacuna contra el COVID-19, pues tal vez no haya garantías de que sea confiable y que sería peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué les diría para disipar esta creencia? Yo creo que el desarrollo de todas las vacunas, como hablábamos recién, demuestra primero que nada seguridad y después eficacia. Y ninguna vacuna va a llegar al mercado sin demostrar estas dos condiciones fundamentales de cualquier vacuna. En este caso, la vacuna basada en ARN mensajero que nosotros estamos testeando va a permitir al final de este estudio fase 1-2 y trabajar en tiempo real con la FDA para mostrarle la información de seguridad e inmunogenicidad en hasta 8.000 sujetos que pensamos enrolar en esta primera etapa de desarrollo y de esa manera, bajo la denominación de uso de emergencia y autorización de emergencia, poder disponer de la vacuna para finales de este otoño. Calculamos tener millones de dosis disponibles a finales de octubre, para tener 10 millones o más dosis a finales de año y cientos de millones de dosis a principios del 2021. Obviamente para prevenir la enfermedad en aquellas personas que están más expuestas y que tienen mayores factores de riesgo. Pues esperemos que sean exitosas todos esos exámenes en las distintas fases. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Cané de la compañía Pfizer. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Gracias. Al volver de la pausa, en Noticias Telemundo Mediodía, ¿usted sabe cómo se realizan las pruebas rápidas para detectar si hay infección por coronavirus? Bueno, pues al volver se lo vamos a explicar a detalle. Y con fotografías de público ocupando las gradas vacías para evitar contagios, así fue como empezó la temporada de béisbol en Corea del Sur. Los detalles en tan solo minutos. Ya volvemos, no le cambie. Mire, cada vez son más los negocios que están abriendo sus puertas en diferentes partes del país, por lo que las pruebas rápidas por COVID-19 son una de las herramientas más importantes para garantizar una reapertura segura y de esta manera prevenir que las infecciones se reactiven. Y precisamente para saber cómo se deben utilizar los distintos tipos de pruebas, le damos la bienvenida a nuestra científica de cabecera, la doctora en neurobiología de la Universidad de Harvard, Mónica Feliu-Moher. Doctora, bienvenida como siempre. ¿Cuántas y cuáles son las principales tipos de pruebas rápidas? Pues mira, hay dos tipos principales de pruebas que se utilizan para el COVID-19. Una de ellas son las que se le llaman pruebas moleculares o las pruebas de PCR. Y entonces hay unas pruebas que se llaman las pruebas rápidas, que son las pruebas serológicas. Es importante que entendamos cuál es la diferencia entre estas pruebas, porque las pruebas son herramientas, así es que tenemos que utilizarlas en el momento correcto y tenemos que interpretar su información de manera correcta. Las pruebas que se le llaman pruebas moleculares son pruebas que detectan el virus. Eso quiere decir que son diagnósticas porque detectan la infección, detectan si tú estás infectado o no con el virus. Y pueden detectarlo temprano, inclusive antes de que la persona tenga síntomas, o si la persona no tiene síntomas, porque sabemos que con este coronavirus hay hasta un 50% de las personas que no tienen
síntomas. Doctora, en el caso de la prueba serológica, ¿esta prueba puede determinar si una persona puede contagiar o no? No. La prueba serológica lo que detecta es la respuesta de nuestro cuerpo al virus. Nuestro cuerpo produce anticuerpos, es un sistema, ¿no?, de defensa que nos ayuda a eliminar el virus. Esa respuesta de anticuerpos toma varios días en darse, así es que utilizar las pruebas serológicas para diagnosticar, para determinar si alguien tiene la infección o no, es incorrecto. Hay una nueva prueba, doctora, que acaba de recibir el visto bueno por parte de la FDA. ¿Qué tan exacta es esta prueba? Pues esa prueba que se acaba de aprobar, o sea, recibió una aprobación de emergencia. La prueba parece ser más precisa que otras pruebas. Uno de los retos con las pruebas serológicas es que no son tan precisas, no son tan sensitivas, y esta nueva prueba parece ser un poco mejor que las que hay disponibles en el mercado. Sin embargo, esa prueba, al igual que otras pruebas serológicas o rápidas, detectan los anticuerpos y no detectan el virus, y un resultado positivo a esa prueba no significa que alguien no tenga el virus y tampoco significa que alguien es inmune y que no se pueda volver a infectar. Así es que hay que tener cuidado cómo interpretamos los resultados de esas pruebas para decirle a alguien: puedes regresar al trabajo. Doctora Mónica Feliu Mojer, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Muy buenas tardes. Un placer, gracias. Gracias a usted. Escuche esto, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur abrió oficialmente su temporada con un partido pero sin aficionados, esto para evitar posibles contagios por coronavirus, y para compensar la falta de espectadores se colocaron en las gradas fotografías de público ficticio para de esta manera animar dentro de lo posible un poco este juego que carecía del calor de los fanáticos. La intención es seguir con los partidos y dejar que ingrese el público pues según vaya evolucionando la pandemia allá en Corea del Sur. Hagamos una muy breve pausa, pero regresando a Noticias Telemundo Mediodía, son las nuevas generaciones de enfermeros que se gradúan desde sus casas, pero eso no les quita las ganas de combatir al coronavirus. Y en tiempos de coronavirus, cualquier lugar es bueno para mover un rebaño de ovejas, tal y como ocurrió en una ciudad turca a orillas del Mar Negro. Con las imágenes volvemos en tan solo minutos. Seguimos con la información porque la vida no se detiene a pesar del coronavirus, incluso para quienes luchan contra él en la primera línea, como las nuevas generaciones de enfermeros que se están graduando desde sus casas porque no pueden hacerlo en sus respectivas escuelas. Ahora más que nunca tienen muy clara la importancia de su labor. Miriam Arias nos presenta las historias de algunos de ellos. Los héroes del siglo XXI pronto contarán con una nueva generación de reclutas. Profesionales de salud recién graduados se unirán a la primera línea de defensa contra el COVID-19. ¿Te sientes preparada? Sí, todas las horas que hemos tenido en el hospital, teniendo contacto directo con pacientes en los cuidados intensivos, todo eso nos ha preparado bien. Graciela Martínez trabajó en cuidados intensivos, pero regresó a la universidad para convertirse en enfermera anestesista. Este fin de semana se graduó desde su casa. Lo mismo harán cientos de estudiantes alrededor del mundo, como Ashley Aguirre. ¿Qué sentiste al saber que no ibas a poder caminar con tus compañeros el día de la graduación? Tenía muchas ganas de caminar con mis compañeros y compartir esta experiencia con mi familia. Pensábamos celebrar, tener recuerdos, tomarnos fotos. Ahora las graduaciones se hacen por Zoom y Facebook Live, y las fotos son capturas de pantalla. Mientras estos nuevos profesionales se preparan para la batalla y toman en mano sus escudos y armamento, piensan también en sus propias familias. Yo sé cómo protegerme bien y eso no me da los nervios. Es nomás a olvidar algo y que mi niño de 2 años se enferme o algo así. Y es que más de 9,000 trabajadores de salud han dado positivo a pruebas de COVID-19, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Por eso, muchos han optado por dormir fuera de sus casas. Más de 15,000 hoteles en Estados Unidos están ofreciendo habitaciones para estos trabajadores. Al final, comenzar una carrera en medio de una pandemia no fue lo que muchos esperaban, pero estos nuevos héroes ya quieren ponerse sus capas y empezar. Ahora más que nunca nuestra comunidad y nuestro país nos necesitan.
Muchísimas gracias a Miriam Arias por ese reporte. Mire, no es frecuente ver rebaños de ovejas desplazándose fuera de sus caminos habituales, pero en estos tiempos de coronavirus ya todo es posible, como en la ciudad turca de Samsun, a orillas del Mar Negro. El pastor de este rebaño aprovechó la cuarentena con las calles vacías y de noche para poder transitar con sus ovejas por la carretera principal que la atraviesa y de esta manera conducirlas a una zona de mejores pastos. Esta es una imagen poco usual, pero que se agradece en estos días. Y queremos compartir con todos ustedes una noticia que nos llena de mucho orgullo: el nombramiento de César Conde como presidente de Noticias NBC Universal, es decir, la organización periodística más importante del mundo. César Conde era hasta ahora nuestro presidente ejecutivo y bajo su liderazgo hemos crecido enormemente. Y de esta manera, César Conde hace historia al ser el primer hispano en ocupar uno de los cargos más destacados en las noticias. Desde aquí y en nombre de toda la familia Telemundo, muchísimas felicidades. Por hoy es todo en las noticias de mediodía. Feliz 5 de mayo para quienes celebren este día, Día de la Batalla de Puebla. Mañana aquí tenemos una cita con la información. Recuerden, más noticias esta tarde, Noticias Telemundo. Buena tarde.